Había una señora, una abuelita ya, que ella era de una fe muy honesta, muy sencilla y tenía un corazón devoto, esta ancianita. Y en una ocasión uno de sus nietos, sabiendo de la fe de su abuela, de la devoción de su abuela, le entrega una imagen del Señor Jesucristo. Una imagen que por lo general vemos, hay muchos retratos de nuestro Señor Jesús, y este nieto decide darle este obsequio a su abuelita para que ella, con su fe devota, con su fe sencilla y honesta, tenga a quien orarle cada mañana, cada día. La abuelita emocionada ora fervientemente como siempre lo hacía durante meses. Se acerca a esa imagen del Señor y le pide paz, le pide bendición para su familia, le pide fortaleza para su vida. El detalle es que esa imagen no era Jesús. Parecía Jesús, pero no era Jesús. Era el famoso youtuber, influencer llamado Luisito Comunica. El nieto le hizo esta broma a su abuelita. Ve, ahí está Luisito Comunica. ¿Sí lo alcanzan a distinguir? Y la pobre abuelita orándole todos los días a Luisito Comunica. ¿Será que recibió respuestas de las oraciones que hacía cada mañana? Bueno, es una historia bastante chistosa, pero que ilustra el tema que vamos a abordar en esta mañana, y es cuando pido a Dios. Cuando pido a Dios. Esta es una pequeña ilustración que nos muestra dos verdades que en esa mañana vamos a abordar. La abuelita pues tenía una fe genuina, pero lamentablemente estaba apuntando en la dirección incorrecta. Y hoy por supuesto que vamos a hablar de la oración, porque cuando hablamos de pedir, al mismo tiempo tenemos que hablar de la oración. Cuando pido a Dios. ¿A cuántos les gusta pedir a Dios? Amén. Pedir hace parte de la oración. Sin embargo, aunque pedir a Dios hace parte de orar, pedir no es la parte más importante de una oración o del momento cuando oramos a Dios. Y de alguna manera tenemos que reconocer que parte de nuestra devoción y sobre todo nuestra oración o el momento que escogemos para orar, muchas veces la oración para muchos de nosotros en ocasiones se reduce a una lista de solicitudes y peticiones a Dios. Nuevamente repito, iglesia, pedir es una parte significativa de la oración, pero pedir a Dios no es la parte más importante de una oración. Y muchas veces nuestras oraciones se convierten en una lista de solicitudes y de pedidos a Dios, y tenemos una imagen de Dios como si fuese un papá Noel, ¿verdad? Porque cuando llega diciembre, pues uno como niño, o no sé si a ustedes, vamos a hacer una carta a Papá Noel para pedirle lo que yo quiero. O como un tipo de lámpara de Aladino, ¿cierto? Donde aparece el genio y el genio nos dice, pídeme lo que quieras. Dios sí nos dice que debemos pedir, pero sin embargo, el pedir
no es la parte más importante de la oración. Y aquí debemos reflexionar si cuando nosotros oramos, lo que hacemos es pedir, pedir, pedir. Señor, bendíceme, Señor, bendice a mi familia, Señor, dame salud, Señor, ayúdame en el trabajo. Y hace parte de la oración, pero cuidado porque estamos cayendo en un error de reducir la oración a esto, a solicitudes, a peticiones. Imagínate, y para nosotros humanamente es molesto a veces, cuando un hijo se acerca solamente a su padre para pedir. No agradece, no elogia, no se acerca para dialogar, sino única y exclusivamente para pedir: papá, necesito 500,000 pesos. Y eso no solamente se da en las relaciones de padre e hijos, sino entre amigos. Oiga, ese amigo que aparece por ahí con un mensajito de WhatsApp: hola, necesito un favor. Eso de alguna manera es molesto. O la pareja que solamente se acerca a su esposo o esposa para pedir, no para dialogar, no para conocerse, no para agradecer, no para felicitar, sino única y exclusivamente para pedir. Es molesto en nuestras relaciones humanas. Yo no soy Dios, pero yo creo que Dios también, me imagino que Él dice: ay, este muchacho solamente se acerca para pedir. Jesús, y si de pronto quieren, pastor, pero Jesús en la oración modelo nos enseña una estructura de oración. Y sabe, mire, orar parece sencillo, porque a veces decimos orar es hablar con Dios. Ok, una parte de la oración es sencilla, pero otra parte de la oración es bastante compleja. Tan compleja que los discípulos no se le acercaron a Jesús para decirle: Señor, enséñanos a predicar. No, más bien sus apóstoles, sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y es allí cuando Jesús va a establecer la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Y fíjese cómo empieza el Padre Nuestro. Primero empieza diciendo Padre. Y la palabra Padre hace referencia a una fraternidad, a un vínculo, papito, como dice también Hebreos, Pablo. Abba Padre significa papito. Jesús fue el que cambió la fórmula de entrar a la oración con Dios. Porque los judíos y los fariseos siempre decían: oh Adonai Elohim, oh Señor de Israel, Dios de Jacob, Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de ellos, oh Señor. Pero Jesús cambió. Y cuando presenta la oración modelo dice Padre. Es decir, que hay un vínculo que nos une, papito. Y esto fue revolucionario. Y fíjese cómo inicia: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fíjese que esa primera parte no hay una petición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo primero que hay es un acto de adoración, de rendición, de pleitesía, de honra, de gloria a Dios. Y luego sí viene la otra parte donde dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Fíjese que ahí mismo en la oración entonces Jesús nos enseña de que pedir no es el centro de la oración, no es lo más importante. La oración no se reduce a simplemente pedir. Ahora, y segundo, se está perdiendo de algo tan, pero tan valioso
para la salud integral de nuestra humanidad. En la oración suceden muchas cosas. Es muy difícil describirte lo hermoso que es orar a Dios, lo hermoso que es hablar con Dios. Tú debes experimentarlo. Debes experimentar hablar con Dios. Yo he hablado con Dios cuando voy en mi moto, cuando voy caminando, hasta cuando estoy jugando fútbol. Le digo, Señor, sujeta esta carne que quiere. Los muchachos saben, ¿no? Cuando se calienta mi sangre, está en la sangre caliente y me están dando duro por el tobillo. Padre, hablar con Dios es hermoso. Pero una de las experiencias más hermosas las vivo en mi casa, en mi cama, en mi cuarto, en la soledad, a las 2, 3 de la mañana, 11 de la mañana, cuando ya mi familia quizás está durmiendo. Y es un momento de intimidad, un momento de diálogo, un momento de silencio, un momento de respirar, un momento de llorar, un momento de levantarme, levantar mis manos, un momento de postrarme. Es hermosa la oración. Hermanos, pero sé que cuando estamos en oración y pedimos a Dios, muchas veces no recibimos lo que pedimos. Y usted se preguntará, pastor, ¿por qué muchas veces no recibimos lo que pedimos? Y aquí hay varias respuestas. Número 1, no recibimos lo que pedimos porque sencillamente no es el momento, no es el tiempo y no es la voluntad de Dios. Yo he predicado acá una prédica que se llama Cuando Dios dice no. Porque Dios muchas veces a nuestras oraciones dice no. Él no siempre dice que sí. Cuando pienso en que dice que sí a todas, recuerdo esa película de Todopoderoso de Jim Carrey, cuando él se convierte en Dios y aparecen un montón de solicitudes en su computador y él está respondiendo no, sí, no, sí. Hasta un momento Jim Carrey, que es Dios en la película, se cansa de responder no, sí. Y coge y señala todas las peticiones y a todas les da sí, automáticamente. Y al ratico se da cuenta que el mundo es un caos. Porque le respondió sí a todas las oraciones. ¿Por qué Dios no responde mis peticiones? Una respuesta es que no es la voluntad de Dios, no es el tiempo de Dios, no es el momento de Dios. Pero esa no es responsabilidad mía ni tuya. Eso ya es una competencia de Dios y ahí nosotros. Si usted me pregunta, pero pastor, ¿por qué no es la voluntad de Dios? Ahí tú ni yo podemos saber. Bueno, no, es que Él quiere un mejor plan, es que Él te tiene algo mejor preparado. Sí, puede ser todas esas probabilidades, pero ya eso es una competencia de Dios. Ahí nosotros no entramos. Otra razón de por qué Dios no responde nuestras peticiones las encontramos en el libro o en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 2. Y aquí Santiago nos va a dar otras dos respuestas de por qué muchas veces no recibimos lo que pedimos a Dios, que ya tienen que ver con nosotros. Dejémoslo de Dios a un lado, no es su voluntad, no es su tiempo, eso ya Dios lo decide. Pero hay unas responsabilidades que nos competen a nosotros, que por qué Dios muchas veces no nos da lo que pedimos. Y miren lo que dice la carta a Santiago, o la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo, vamos a leer el 1 y el 2 para entender un poco este contexto. Dice:
¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Qué es? ¿Qué es lo que causa peleas? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Versículo 2. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen, ojo lo que dice aquí esta parte, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden ¿a quién? A Dios. Sencillo. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? ¿O por qué no recibimos cosas a Dios? La primera pregunta es porque no se lo pedimos. La primera respuesta es porque no se lo pedimos. ¿Por qué no recibimos cosas? Porque no se lo pedimos a Dios. Pastor, pero es que yo no he recibido un milagro, yo no he recibido bendiciones, yo no he recibido una casa, yo no he recibido paz, yo no he recibido gozo. Bueno, no sé, cualquiera que sea lo que tú anhelas. Pero aquí dice que una de las razones es porque no se lo pedimos, es decir, no oramos. Y aquí el Señor nos está diciendo, pídeme, pídeme. No es contradicción de lo que dije. Yo sé que el pedir a Dios no es lo más importante, pero la oración incluye pedir. ¿Por qué no recibes lo que deseas? Porque no se lo pedimos a Dios. Y Dios está diciendo aquí, pídeme. Pero no sé si a usted le pasa lo mismo, pero a mí hay momentos que me da pena pedirle a Dios. Me da pena pedirle a Dios. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, yo siento que Dios me ha dado tanto. Siento que me ha dado mucho más de lo que merezco. Y a veces yo tengo ese sentimiento de pedir que si me ha dado más de lo que yo necesito y de lo que yo merezco. Pero recuerdo que Dios, aunque yo tenga ese sentimiento, que es algo personal, no sé si usted lo ha vivido también, que uno va a oración y adora, canta, le da gracias a Dios, le da gloria a Dios en la oración, pero no pedí nada, ni para mí, ni para nadie. Simplemente adoré a Dios. Hay momentos de eso, pero aquí veo que Dios no tiene problemas con que le pidamos. Cuidado de no convertir la oración simplemente en pedir. Pero aquí Dios está diciendo, ustedes no reciben lo que desean porque no lo piden a Dios. Y por eso la ilustración de la viejita, ¿no? Porque ella pedía, pero no se lo pedía a Dios. Y muchas veces deseamos tantas cosas y se lo pedimos al político, se lo pedimos al familiar, se lo pedimos al esposo, se lo pedimos a los hijos, pero no recibimos lo que deseamos porque no se lo estamos pidiendo a Dios. Yo quiero paz. Deseamos paz. Entonces le decimos a nuestra esposa o a nuestro esposo, es que yo quiero paz en esta casa. Se lo estamos pidiendo a otro ser humano. ¿Y por qué no recibimos lo que deseamos? Porque no se lo pedimos a Dios. La paz, ¿quién la da? Nuestro Señor. Mi paz os dejo, mi paz
os doy. Queremos gozo, queremos paciencia. ¿A quién se la estamos pidiendo? ¿Por qué no recibimos lo que deseamos? Porque no se los estamos pidiendo a Dios, porque lo estamos pidiendo a personas incorrectas en lugares incorrectos. Entonces, este verso aquí de Santiago dice: no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Miren, nuestro Señor Jesucristo dijo que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes de que nosotros las pidamos. Mateo 6:8. El Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros las pidamos. Dios conoce tus necesidades. Y antes de que tú se las pidas, Él ya sabe. Pero a Él le encanta que nosotros confesemos nuestra necesidad, reconozcamos nuestra carencia y nuestra dependencia de Él. Dios nos da muchas cosas sin que se las pidamos. ¿Cómo cuáles? ¿Quién pide cada mañana cuando se levanta: oh Dios, dame oxígeno que entre por mis pulmones? Yo creo que nadie. Oh Señor, dame agua. De pronto el agricultor, ¿cierto? Oh Dios, ¿qué más podemos pedir que Dios, qué otras cosas Dios nos da sin que nosotros la pidamos? El aire que respiramos, incluso muchas veces la salud. Yo todos los días no me levanto y digo: dame salud. Muchas veces ya la recibimos. Yo no le pido a Dios, por ejemplo, dame destreza. Tampoco le pido dame cabello, porque ya lo que fue. Aunque Dios pueda hacer milagros, ¿no? Más bien le digo: dame una máquina para peluquearme mejor. Pero hay veces que Dios nos da cosas sin que se las pidamos. ¿Y por qué no tengo una esposa, un esposo, un novio fiel a Dios? Primera respuesta: porque no se los estamos pidiendo a Dios. No se la estamos pidiendo a Dios, se la estamos pidiendo por allá a Facebook, a Tinder. ¿Ah? Es a Dios a quien debemos pedirla primero que todo. Hay cosas que solo Dios puede hacer: cambiar nuestro corazón. Queremos que nuestros hijos cambien, queremos que nuestro esposo, esposa cambien, y se lo pedimos a Él: pero por favor cambia. Mal, error. ¿Por qué no estamos recibiendo esa petición? Porque se la estamos pidiendo a la persona incorrecta, y hay que pedírsela a Dios. Es el único que cambia corazones. Dios es el único que transforma vidas. Otra cosa que solo Dios puede hacer es sanar las heridas del corazón más profundas. Él es el único. No pidamos que otra persona en el mundo haga esa sanidad en los corazones. Ningún poder científico, psicológico, psiquiátrico va a sanar corazones. Así que si usted quiere ver una vida sana, si usted quiere ver un corazón sano, un familiar sano, estoy hablando en el sentido espiritual, emocional, ¿a quién hay que pedírselo? A Dios, a Dios. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? Porque no se las estamos pidiendo a Dios. Y parece obvio, ¿no? Parece obvio. Pero muchas veces nuestros deseos apuntan a personas y momentos incorrectos, como aquella ancianita que le estaba pidiendo supuestamente a Jesús, pero era Luisito Comunica. Amén. Ahora bien,
Y qué hermoso que Dios nos diga, pidan, pidan. Dios nos dice, pídanme. Y sabes, en Mateo 7, capítulo 7, versículo 7, miren lo que dicen para aquí ya pasar al segundo punto. Dios nos dice, pidan, pídanme. De hecho, en Mateo 7:7 Jesús ratifica lo que está diciendo Santiago. Mire lo que dice Mateo 7:7 para que usted lo apunte. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. O como dice la Reina Valera en este versículo, pedid y se os dará. Sigue pidiendo y recibirás. Tremendo desafío que nos pone Jesús. Jesús nos dice, pidan, pidan lo que quieran, pidan, pidan. Pero se acerca la hermanita, pastor, es que en Mateo 7:7 dice que pidamos lo que quiera. Y en realidad, pastor, yo le estoy pidiendo a mi Señor otro esposo, creyendo en esa promesa de Jesús, de que pidamos y recibiremos. Pero pastor, yo no he visto que haya llegado otro esposo. Siempre veo el mismo, el calvo allí. Yo quiero uno con pelo largo, pastor, pero la palabra de Dios dice que pidamos. La hermanita tomó este verso y de este versículo hizo toda una doctrina y toda una práctica, que todo lo que ella pida a Dios, eso debe ser concedido. Sí, Dios nos dice que pidamos. Él, Jesús, nos enseña, pídanme. Pero eso no es solamente este verso, porque una de las cosas que va a mencionar Santiago ahí mismo en el capítulo 4, pero más adelante, de por qué no recibimos lo que pedimos, la primera es, no recibimos lo que pedimos porque no se la pedimos a Dios. Y la segunda causa de por qué no recibimos lo que pedimos es que cuando pedimos, mire lo que dice acá, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben. ¿Por qué? Porque lo piden con malas intenciones. Entonces lo que dice Jesús, pidan y recibirán. Eso no es así. Dios también examina la motivación con que nosotros pedimos las cosas. Y Santiago dice, ustedes no reciben lo que piden porque lo piden con malas intenciones. Muchas veces pedimos como un niño inmaduro que solo piensa en su propio deleite. Lo que significa que no solamente es pedir, hay que saber pedir con un corazón sano. Oiga, yo he visto oraciones imprecatorias, esas que llaman, ¿no? Señor, ojalá le pase algo, que se haga venganza. Oraciones llenas de odio y resentimiento. Ahí nos damos cuenta que son oraciones mal motivadas, con malas intenciones. No es solamente pedir, hay que saber pedir. Por eso necesitamos volver a orar bien y Jesús nos muestra cómo hacerlo. Con un corazón sano, con un corazón limpio, con un corazón regenerado, con buenas intenciones en nuestro corazón, con buenas motivaciones. ¿Qué deseamos? Por ejemplo, el chico que quiere tener una moto y se lo pide a Dios. Dios, quiero tener una moto. Pero ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la motivación? Muchas veces
Muchas veces es porque quiero que me vean, porque quiero demostrarle a los demás, porque quiero que me admiren, porque quiero sentirme más. Y ahí estamos cayendo en una mala motivación. He conocido hermanos que oran: Señor, dame una casa, dame un lote, porque quiero beneficiar a otras personas, porque quiero hacer un proyecto para niños, o porque quiero donarlo a una fundación que trabaja con drogadictos. Fíjese las motivaciones. A diferencia del que dice: Señor, dame una casa para demostrarle a mi familia que yo sí pude sin necesidad de ellos. Cuidado. Esa es una oración y una petición a Dios mal motivada. Pero si usted ora pidiendo por una casa, ¿se puede pedir por una casa? Por supuesto que sí. Señor, dame esa casa, porque yo quiero que mi familia esté bien, Señor. Y porque yo quiero también, Señor, crear de mi hogar, de mi casa que me vas a dar, un lugar de adoración a tu nombre. A tu nombre. O aquel que está pidiendo tener una empresa. Otra vez, hay malas motivaciones. Señor, ayúdame a que crezca este emprendimiento para acabar el otro emprendimiento que está allí. Pero si usted ora por un emprendimiento de la siguiente manera: Señor, ayúdame en este emprendimiento, en este negocio, porque tú sabes que mi familia necesita, y porque también quiero bendecir a otros que no tienen empleos. Quiero bendecir a otros que están pasando necesidades en sus empleos. Y Señor, quiero darte la gloria a través de este emprendimiento. Quiero hacer las cosas correctamente. Quiero incluso, Señor, mostrar con mi trato, con mi manera de ser a los clientes que tú eres real y que tú eres un Dios de amor. ¿Ven la diferencia, hermanos? Podemos pedir, pero hay que saber pedir. Incluso, hermanos, yo puedo convertir cosas tan espirituales y sagradas y pedírselas a Dios, pero mal motivadas. Señor, que la iglesia crezca, Padre. Fíjese esa oración. La iglesia es del Señor, no es mía, pero le estamos pidiendo que la iglesia crezca. Señor, trae personas. Bueno, ¿cuál es la motivación de que la iglesia crezca en número? Porque muchas veces es demostrarle a los demás que nosotros sí estamos haciendo lo verdadero y el resto están en pecado. Puede suceder. Y como pastor lo digo, porque quiero demostrar que mi ministerio es efectivo y es el mejor de Yopal. Que Dios nos guarde de orar motivados de esta manera. Quiero tener un ministerio grande. ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué? Para enaltecer tu marca, tu nombre, tu imagen personal. Estoy hablando a mí mismo, perdónenme. Estoy en un soliloquio yo solo aquí. Estoy hablando a mí mismo, pero quiero que tú también lo relaciones en esta mañana con las cosas que pides. ¿Por qué las pides? ¿Por qué las quieres? No es solamente pedir, es saber pedir. Es saber pedir. Y eso aplica para pedir un trabajo. Sí, yo sé que a través del trabajo tenemos una remuneración, pero muchas veces tenemos una mentalidad muy materialista, ¿verdad? Señor, yo quiero tener un trabajo para comprarme el último celular, para comprarme esta ropa de marca. Y eso es muy personal, ¿no? Pero estoy diciendo que eso es una mentalidad materialista. Debemos ir más allá como cristianos
a cosas que trasciendan, hermanos. Le voy a dar un ejemplo. Yo le pedí al Señor un celular. Ay, pastor, ¿usted pide eso? Sí. ¿Pero para qué? ¿Para qué quería un iPhone 16 Pro Max XYZ ABCD 1, 2, 3, 4, 5? ¿Para qué? Y no crea que eso fue una lucha. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Pero para qué? Y le decía, Señor, quiero bendecir la iglesia, quiero bendecir el trabajo donde estoy. Y en el trabajo donde estoy, se supone que nos deben enviar una persona de prensa para que haga todas las tomas de lo que nosotros realizamos cuando viajamos. Trabajo en la gobernación. Se supone que tiene que venir una persona de prensa a nuestro equipo y hacer todas las tomas, pero resulta que no lo envían. No lo envían. Entonces yo me puse a hacer videitos con mi cacharrito Xiaomi y hacía mis videos y los compañeros, uy, pastor, qué talento. Uy, pastor, eso no sirve. Pero pastor, cobre. Y yo le decía, Señor, si yo tuviera un mejor equipo para bendecir el proyecto, para bendecir la iglesia, para bendecir al que le he hecho videos a empresas y no les cobro. Aunque ya voy a empezar, me aconsejó un hermano acá de la iglesia, pastor, cobré 200,000 pesos y me da 20, pastor. El diezmo me lo da. ¿Ah? Me está pidiendo el diezmo el hermano. Y yo le dije, Señor, pues ármame de un equipo. Hay más, a mí me gustan mucho los audiovisuales. Quiero 2 micrófonos condensadores para hacer podcast. Quiero unas luces profesionales para hacer buenas tomas. Y mi esposa a veces, pues, cómprate ropa interior que no tiene. Ay, no. Pero hermano, lo que quiero decir es que podemos desear todas esas cosas materiales, podemos pedirla, no es ningún pecado, para nada. El pecado es la motivación con que la pedimos. Ahí está el error. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo deseas? Pero cuando tu deseo y tu motivación está en bendecir a otros y glorificar a Dios con lo que pides, con lo que deseas obtener, créeme que ahí es donde viene tu mayor satisfacción. Amén. Cuando servimos, cuando amamos a otros y cuando pedimos cosas a Dios, Él nos dice, pídame. Pero también nos dicen, pídame con un corazón bien intencionado, con buenas motivaciones. Pidan al lugar, a la persona correcta. Pidan a nuestro Padre en oración, porque ahí empieza la oración con nuestro Padre. Él es el centro, no con nuestras necesidades. Por eso dice un salmo, no recuerdo, creo que es Salmo 34, 7, ¿sí? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá todas las peticiones de tu. Me encanta, y nos encanta sobre todo la última parte, y Él concederá todas las peticiones. Pero espérate, antes de que Él conceda todas las peticiones, primero ¿qué hay que hacer? Deleitarnos. Porque cuando nos deleitamos, los deseos de Dios, las motivaciones de Dios se van a unir a nuestro corazón. Y ya no vamos a pedir con egoísmo, ya no vamos a pedir por orgullo, ya no vamos a pedir por envidia, ya no vamos a pedir cosas por celos, ya no vamos a pedir cosas por venganza, ya no vamos a pedir cosas por vanagloria, sino que como ahora nos deleitamos en Dios, vamos a pedir para su gloria, para el beneficio de otros, para bendecir a otras personas. Esas son las motivaciones que Dios espera.
que hayan en nuestro corazón. Y eso nos lleva a una reflexión práctica. Cada vez que vayas a orar, examina tu corazón y pregúntate: ¿esto acerca mi corazón más a Dios? ¿Esto acerca mi corazón más a Dios? ¿Lo que estoy pidiendo me acerca a Dios o me aleja? Hermano, yo estoy convencido, y lo he mirado por la palabra, que una bendición se puede convertir, si no la usamos bien, en una piedra de tropiezo para nosotros. Y recuerdo a Noé. Noé tenía un viñedo, una bendición de Dios. Y Noé, por cuidar tanto su viñedo, descuidó su familia. ¿Y cómo terminó Noé? Haciendo un striptease. ¿Sí? Terminó Noé haciendo un striptease, borracho por allá, creyéndose Adán. Yo soy Adán aquí porque soy el primer hombre de la tierra. Y no supo usar la bendición que Dios le dio, que fue un viñedo donde había tantas uvas. Y aquí entendí que una bendición, si no le doy el uso adecuado, se puede convertir en una piedra de tropiezo. Llámese trabajo,